No hay esa admiración, no hay esa lealtad firme y a veces incluso sientes que mientras más haces, menos impacto tienes. Y aquí es donde entra una verdad incómoda. No es lo que haces, es como te percibe, porque puedes hacer 100 cosas correctas. Pero si en su mente tú no eres un hombre con valor, con dirección, con presencia, todo eso pierde peso, no desaparece. Pero tampoco genera el efecto que tú esperas. Es como si estuvieras invirtiendo mucho esfuerzo en algo que no está conectado con lo que realmente importa. Piénsalo de esta manera: dos hombres pueden hacer exactamente lo mismo por una mujer. Los dos pueden invitarla a salir, ayudarla en un momento difícil, estar ahí cuando lo necesita, pero uno de ellos genera atracción, respeto, incluso deseo, y el otro simplemente es visto como buena persona. La diferencia no está en las acciones, está en la percepción. La percepción se construye con pequeños detalles que muchos ignoran: cómo hablas, cómo te valoras a ti mismo, qué tanto necesitas su aprobación, si tienes una vida propia o si todo gira alrededor de ella. Todo eso comunica algo, incluso cuando no dices una sola palabra. Y aquí viene el punto clave: cuando haces demasiado sin tener una base sólida de valor personal, lo que comunicas no es generosidad, no es generosidad, es necesidad. Y la necesidad, aunque no se diga directamente, se siente cuando siempre estás disponible, cuando dices que sí a todo, cuando das sin límites. Lo que ella percibe no es: este hombre es increíble. Muchas veces lo que percibe es: este hombre no tiene otras opciones, o este hombre necesita mi aprobación. Y eso cambia completamente el juego, porque la atracción no crece donde hay necesidad, crece donde hay seguridad, donde hay independencia, donde hay un sentido claro de identidad. Cuando tú sabes quién eres, cuando no necesitas demostrar constantemente tu valor, es cuando tus acciones empiezan a tener peso real. Entonces, no se trata de dejar de hacer cosas por una mujer, se trata de entender desde qué lugar lo estás haciendo. ¿Lo haces porque quieres, porque te nace, porque forma parte de quién eres, o lo haces esperando algo a cambio? Porque si lo haces esperando validación, atención o lealtad, ella lo va a sentir resoplido. Y cuando eso pasa, todo lo que haces pierde impacto, pero cuando lo haces desde una posición de seguridad donde tu valor no depende de su reacción, entonces incluso las acciones más simples se sienten diferentes, y eso es lo que muchos hombres nunca entienden. Resoplido: no necesitas hacer más. Necesitas ser percibido de otra manera, porque al final del día no es la cantidad de cosas que haces lo que define cómo te ve, es la imagen que construyes en su mente cada vez que estás presente. 2. El error de dar demasiado esperando amor. Déjame preguntarte algo y respóndelo con honestidad. ¿Alguna vez has sentido que mientras más das, menos recibes, como si estuvieras invirtiendo tiempo, atención, energía, resoplido, incluso sacrificando cosas importantes para ti, y aún así ella no te valora como esperas? Si eso te suena familiar, no estás solo, pero aquí viene la parte incómoda. El problema no es que estés dando, el problema es porque estás dando. Muchos hombres caen en una trampa silenciosa. Piensan que si dan más atención, más favores, más disponibilidad, eventualmente eso se va a traducir en amor, en respeto, en lealtad. Es como si estuvieran tratando de ganarse a la mujer con acciones constantes, pero la realidad funciona diferente. Cuando das demasiado sin equilibrio, lo que parece generosidad desde tu punto de vista muchas veces se percibe como falta de valor desde el otro lado. Y esto no es algo que alguien te va a decir directamente. Nadie te va a sentar y decir: oye, estás dando tanto que estás perdiendo, estás dando tanto que estás perdiendo atractivo. Pero se nota en su comportamiento, se nota en cómo responde, en cómo te prioriza, en cómo te habla. Porque cuando tú te conviertes en alguien que siempre está disponible, que siempre dice que sí, que siempre está listo para resolver, sin darte cuenta, eliminas el desafío, eliminas el misterio, eliminas el espacio que permite que alguien también invierta en ti. Y aquí es donde muchos hombres se pierden completamente. Confunden el hecho de ser buen hombre con estar siempre disponible. Confunden el respeto con complacer. Y lo que termina pasando es que poco a poco dejan de ser vistos como alguien valioso
mundo y empiezan a ser vistos como alguien predecible, y lo predecible rara vez genera interés profundo. Piénsalo así: cuando algo está siempre disponible, sin esfuerzo, sin límites, deja de sentirse especial, no porque no tenga valor, sino porque no hay contraste, no hay tensión, no hay razón para apreciarlo. Lo mismo pasa aquí. Si tú das todo desde el principio, sin que haya un proceso, sin que ella también invierta, sin que exista un equilibrio, no estás construyendo conexión, estás creando una dinámica donde tú das y ella recibe resoplido, y esa dinámica con el tiempo desgasta. Ahora, esto no significa que debas volverte frío, distante o calculador. Ese es otro error. No se trata de dejar de dar, se trata de dar con intención, con límites y sobre todo desde una posición de valor. Dar porque quieres, no porque necesitas algo a cambio, porque cuando das esperando amor, aprobación o lealtad, en el fondo estás comunicando que no estás seguro de tener ese valor por ti mismo, y eso se percibe. Pero cuando das desde la seguridad, cuando tienes una vida propia, cuando no necesitas sobreesforzarte para ser visto, entonces todo cambia. Ya no estás tratando de convencer, estás simplemente siendo, y eso, aunque suene simple, tiene mucho más impacto que cualquier esfuerzo exagerado. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de dar más para ganarte su interés, detente un momento y pregúntate: ¿estoy dando desde la abundancia o desde la necesidad? Porque esa diferencia lo cambia todo. 3. La lealtad no se compra. Resoplido se provoca. Escucha esto con calma, porque aquí es donde muchos hombres se confunden profundamente sin darse cuenta. Tú puedes estar pensando: si hago todo bien, si estoy presente, si doy lo mejor de mí, ella debería ser, si doy lo mejor de mí, ella debería ser leal. Suena lógico, suena justo, pero la realidad emocional no funciona como una transacción. La lealtad no es algo que se compra con acciones, no es una recompensa automática por portarte bien, no es un premio por esfuerzo acumulado. Y cuando empiezas a verla de esa manera, sin darte cuenta, entras en una dinámica donde sientes que te deben algo, y ahí es donde todo empieza a romperse, porque la lealtad en su forma más real no nace de lo que haces, nace de lo que provocas, nace de cómo alguien se siente cuando está contigo, nace de la conexión emocional, de la percepción de valor, de la experiencia que generas cuando estás presente. Y esto es algo que no puedes forzar ni negociar. Tú puedes estar haciendo todo correcto en papel, pero si emocionalmente no hay impacto, no hay profundidad, no hay esa sensación que deja huella, la lealtad simplemente no se construye. Y aquí es donde necesitas ser honesto contigo mismo, porque a veces no se trata de que no estés dando lo suficiente, se trata de que estás dando en el lugar equivocado. Estás enfocado en acciones externas cuando lo que realmente importa ocurre a un nivel más interno. La gente no se queda por obligación, no se queda porque debería, se queda porque quiere, y ese querer no se compra. Se siente cuando una persona se siente conectada contigo de verdad, cuando hay respeto, cuando hay una percepción clara de tu valor, cuando no siente que estás intentando ganártela constantemente. Ahí es donde empieza a surgir algo más fuerte, algo más natural. Pero cuando todo se basa en esfuerzo constante, en intentar demostrar, en intentar convencer, lo que se genera no es lealtad, es una relación desequilibrada donde uno da y el otro simplemente responde hasta que deja de hacerlo. Y eso duele porque desde tu perspectiva tú hiciste todo bien. Pero el punto nunca fue hacer más, fue generar algo real. Por eso necesitas cambiar la forma en la que entiendes esto. No se trata de cuánto haces, sino de qué tipo de experiencia eres cuando estás presente. No se trata de perseguir lealtad, sino de convertirte en alguien que naturalmente la inspira. Y eso empieza cuando dejas de actuar desde la necesidad de ser elegido y empiezas a actuar desde la seguridad de saber quién eres. Porque al final, la lealtad no es algo que se exige, ni lealtad no es algo que se exige ni se negocia. Es una consecuencia de cómo haces sentir a alguien cuando no estás intentando forzar nada. 4. El respeto vale más que la amabilidad constante. Déjame decirte algo con calma, pero con claridad, porque esto es algo que muchos hombres necesitan escuchar aunque no les guste. Resoplido.
Ser demasiado bueno todo el tiempo no te garantiza respeto. De hecho, muchas veces hace lo contrario. Y no, no estoy diciendo que debas dejar de ser una buena persona. No se trata de volverte frío, grosero o distante. Se trata de entender una diferencia que cambia todo. No es lo mismo ser amable que no tener límites, porque muchos hombres confunden esas dos cosas. Creen que es ser siempre comprensivo, siempre disponible, siempre paciente, incluso cuando algo no les gusta es lo correcto. Creen que eso los hace ver como alguien valioso, pero lo que no se dan cuenta es que poco a poco están enseñando a los demás cómo tratarlos